Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la partida que han disputado Magnus Carlsen con Mamellaro en la ronda número 4. Esta es precisamente la partida del desempate, la que se denomina Armagedón, donde el jugador de la blanca está obligado a ganar y tiene 10 minutos en el reloj, y el jugador de las negras tiene 7 minutos y con unas tablas le basta para empatar. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y ha sido una partida realmente de infarto, muy bonita y muy dinámica. Como os digo, Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y ha comenzado con la jugada D4, le han respondido las negras con caballo F6 y después de C4, G6. Aquí las blancas han jugado caballo C3. Le han respondido las negras con la defensa Grunfeld, con D5, C por D5, caballo por D5 y E4 atacando a ese caballo que se ha intercambiado por el de C3. Ahora las blancas aquí han capturado, pues teniendo el típico centro ocupado por los peones de la Grunfeld. Alfil G7 han jugado aquí las negras, atacando ya el centro blanco desde la lejanía. Y la jugada más jugada aquí, la variante principal, se da con caballo F3. No es la que han hecho. La blancas aquí han jugado alfil E3 reforzando el centro primero. Pero, como os digo, caballo F3 es la variante principal, seguido de C5, pues atacando ya a los peones. Vemos que aquí siempre hay temillas. Si capturan este peón, pues el alfil ya estaría atacando en C3 y dando jaque al rey y a la torre. Un doblete ahí. Así que podría seguir aquí torre B1, pues controlando la columna abierta. Pero como os digo, no han jugado caballo F3, sino que han jugado alfil E3 reforzando el centro. Ha seguido igualmente C5. Vemos que aquí las blancas nunca pueden capturar por el mismo tema que hemos visto ya de doble a rey y torre. Es por eso que aquí las blancas juegan torre C1 apartando esa torre de los rayos X del alfil y preparándose en la columna que se puede abrir después de que se produzcan cambios en D5. Ha seguido la partida con enroque corto de las negras, ponen bajo seguridad a su rey y caballo F3. Ahora desarrollando piezas las blancas, han seguido las negras con dama A5, vemos esos rayos X al rey blanco y se han defendido las blancas sencillamente con la jugada dama D2. C por D4 y C por D4, vemos confrontación de damas, el centro se lo han quedado las blancas con esos dos peones ocupándolo, y también la torre se queda con la columna abierta. Se han intercambiado las damas, dama por D2, caballo por D2, y ahora aquí las negras han jugado torre D8 atacando a ese peón con alfil y torre. Por lo tanto solo está defendido por el alfil, lo han defendido las blancas con el caballo, tiene que volver a su casilla natural, que es donde está muy bien posicionado, y caballo C6 haciendo más presión con todas las piezas sobre el peón de D4, defendido solo por dos piezas. Así que lo que ha hecho aquí Magnus Carlsen es actuar con dinamismo, avanzar el peón de D5 atacando a ese caballo que se ha ido a B4 atacando al peón. Vemos que este peón a la siguiente se lo pueden comer las negras, pero Magnus Carlsen no ha defendido directamente a ese peón, sino que le ha planteado una trampilla aquí al caballo, amenazándolo. Evidentemente Mamellaro no ha caído en esa trampa comiéndose este peón. Si se comen ese peón, veríamos un rápido torre C2 amenazando a ese caballo, que vemos que todas las casillas donde puede ir están controladas por las piezas blancas, por lo tanto ese caballo estaría ya en el otro barrio. Así que caballo por A2 no han hecho las negras, sino que lo han retirado a A6. Aquí han jugado alfil G5 atacando a ese peón de E7 con el alfil, lo han defendido con el rey y la partida ha seguido con alfil por A6. El alfil sale de su casilla de origen dando paso al enroque y a la misma vez doblando un peón a las negras. Han capturado este alfil, se han quedado aquí con dos peones doblados las negras, y ahora Magnus Carlsen tranquilamente se ha enrocado antes de poner, digamos, acción a su ofensiva. Torre B8 controlando la columna abierta. Y aquí Magnus Carlsen ataca directamente ya a los peones, tanto al peón de E, que lo está atacando con la torre, como con el alfil, como al peón de A.
ha seguido la partida con torre D7 defendiéndose. Vemos que este alfil queda aquí un poquito atascado. Torre C6 atacando al peón de A6. Y aquí digamos que las negras no han jugado su alfil a B7 porque si no sigue un torre B8 y estarían también atacando por rayo X a esta torre y ese alfil nunca va a poder capturar en C6. Por lo tanto aquí la partida ha seguido doblando torres las negras en la columna B. Magnus Carlsen ha jugado su alfil a F4 atacando a la torre y tiene que volver a su casilla ahí atrapada a la casilla de A8. Torre FC1 doblando torre amenazando a este alfil. Se ha ido a D7 atacando a la torre que ha capturado en A6. No, todavía aquí no ha capturado en A6. Se me ha ido esto al garete. Estábamos aquí donde el alfil está atacando a la torre y aquí lo que ha hecho no es capturar ese peón, sino que ha vuelto a C7 porque ¿dónde va a estar una torre mejor que en la séptima fila? Han capturado las negras torre por C7 atacando al alfil que no quiere irse nunca a la casilla de origen porque si no prácticamente estaría ahí acorralando a su propia torre, impidiendo que esta torre se active. La torre también está ahí controlando el peón de A7 que lo tienen atacado las piezas blancas y la partida ha seguido con rey E8 defendiendo al alfil que estaba atacado por la torre. H3 han jugado aquí las blancas dándole un respiro a su rey y además quitándole otra casilla al alfil que si nos damos cuenta tiene pocas casillas donde ir ese alfil. La partida ha seguido con H6 de las negras y aquí han jugado caballo E5. Lo han intercambiado las negras ese caballo por el alfil, aunque parece que es mejor jugada alfil E5 porque si ahora, bueno, alfil por E5 las blancas se activan mucho con el caballo, aunque aquí no tienen por qué capturar ese alfil, sino que se pueden ir a F8 porque realmente es peor jugada capturar alfil por E5 porque caballo por E5 estarían atacando con torre y caballo a ese alfil. Si lo defienden las negras pues vendría un torre por A7 y las negras siempre están un poco atadas. Las piezas blancas están mucho más activas y ahora defienden este peón con el alfil. Pues vemos que F4 ganando espacio con mejor posición, con un peón de más las blancas. Y torre y caballo están mucho más activos que el alfil y la torre negra. Es por eso que alfil E5 parece mejor, pero como os digo, siempre tienen para irse de ahí y no capturar, no permitiendo que entre el caballo. Quizá por eso Magnus Carlsen lo que ha jugado su caballo a E5 permitiendo un final donde viene sabido después de alfil por E5 y alfil por E5 que ha quedado un final con alfiles de distinto color y eso en muchas posiciones pues viene dando lugar a tablas. La partida ha seguido con F5 intentando conseguir contrajuego las negras, E por F5, alfil por F5 y A3 han jugado las blancas aquí. Las negras han seguido con torre D8 atacando, activando su torre al final, atacando al peón D de las blancas. Este peón se ha sacrificado D6, E por D6 y atención que ese peón está pasado de la negra y puede precipitarse hacia la coronación. Alfil F4 atacando este peón, pero aquí las negras se defienden bien con G5 atacando al alfil y parece que Mamellaro ha conseguido un peón más y activar sus piezas. Ahora están haciendo retroceder a las piezas de Magnus Carlsen, alfil E3, torre D7 confrontando las torres. Evidentemente aquí a Mamellaro le basta con llegar a un final y que sea tabla. Sabemos que si ahora intercambian las blancas su torre se quedará el final de alfil de distinto color, por lo tanto mucha probabilidad de tabla y eso le interesa a Mamellaro, cambiar las torres. Así que Carlsen no prefiere no cambiar las torres evidentemente para no entrar en ese final y ataca al peón de A6. Aquí han jugado rey F7, torre por A6 y
alfil D3 atacando la torre, porque evidentemente ahora torre y alfil amenazaban capturar con el alfil ese peón, así que primero tienen que apartar la torre antes de cualquier acción, pero A6 y ese peón queda defendido ahora por el alfil. La partida ha seguido con H4 atacando los peones del flanco de rey para conseguir un peón pasado también. Recordad que el peón negro está pasado y puede ser un peligro, así que Carlsen intenta también en estos 3 contra 2 pues hacer un peón pasado. D5, ese peón ya quiere avanzar. H por G5 han continuado la blanca, H por G5, y aquí evidentemente lo que juegan las negras es torre de 4 para que este peón no avance, porque si ahora capturan este peón permiten el avance de este peón que está apoyado por su torre, y cuando aparten el alfil vemos que ese peón está coronando y los peones todavía de la blanca están muy lejos. Por lo tanto, aquí Magnus Carlsen juega muy bien, jugando torre de 4 atacando al alfil y está impidiendo que avance ese peón. Han jugado alfil D4, C4 defendiendo al peón y permitiendo liberar a la torre negra de su defensa, pero ahora sí que Carlsen captura este peón con el alfil, alfil por G5, torre B7 liberándose la torre y dominando la columna B, torre F4 jaque, el rey se ha ido a E6 y G4, cuidado que van a apartar este alfil y este peón también corre. Mirad que ahora el rey está cortado, tiene todas las casillas donde podría venir a defender al peón cortadas por la torre, y vamos a ver qué pasa en esa carrera de peones. Ha seguido torre B3 atacando al peón A y alfil H4 dejando vía libre al peón. Torre por A3 cazando otro peón y G5, ese peón empieza a correr y corre mucho. Torre A1 jaque, rey H2 y D4 también. Este peón está corriendo, la carrera está servida. Han jugado G6, alfil D5, buena jugada que coordina con la torre y puede haber tremendo jaque al rey. Por lo tanto, aquí Magnus Carlsen juega F3 impidiendo la acción del alfil en la gran diagonal. La partida ha seguido con D3, las negras también intentan coronar y quizás esta jugada no era la más correcta. Igual la más potente aquí, lo que pasa es que apurado de tiempo era muy difícil de ver. La jugada torre C1 era mucho más potente, va a impedir que las blancas coronen. Por ejemplo, G7, torre C8, impidiendo, llegando a tiempo esa torre, controlando la meta del peón. Pero no han hecho torre C1, sino que aquí las negras confían en que este alfil pare al peón y han jugado D3, pues también intentando coronar su peón, pero G7 viene ya y las negras parece que lo tienen todo controlado, porque con E5 atacan a la torre y con el alfil están parando la llegada del peón a la coronación, y parece que las negras lo tienen todo controlado, pero es que aquí hacen alfil G3, que es muy buena jugada, están dando rayo X al rey y esta torre puede salir con amenazas, digamos, de descubierto al rey. También es muy buena, pero la más fina aquí era torre F8 apoyando a su peón, y si ahora intentan D2 vendría alfil F6, y ahora si vienen a F4 tienen un descubierto las blancas y paran al peón con alfil C3, y a la siguiente cae el peón este y luego van a coronar este peón, puesto que ahora están dando jaque y van a tener que entregar el alfil. Y si aquí el rey en vez de irse a F4 se va a D6, pues vendría un torre D8 también muy potente, y a rey C6 mirad qué buena jugada tienen aquí capturando las blancas, torre por D5 controlando la llegada del peón, y este peón está coronando, y si ahora capturan aquí resulta que corona este peón con jaque y ganan el tiempo necesario para
hacerse con la partida. Así que torre F8 era muy interesante, pero la que ha jugado Magnus Carlsen no lo es menos, dando rayo X a ese rey. Aquí han jugado torre A2 jaque, el rey se ha ido a H3 y D2, y ese peón está coronando. Pero mirad qué jugada tiene aquí Magnus Carlsen más buena, y con poco tiempo también las saca todas. Tiene un descubierto al rey. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Carlsen aquí? Dárselo y llevar su torre a F7, que impide que el alfil controle la casilla de coronación del peón. Las negras han tenido que mover su rey y ahora aquí las blancas coronan y este alfil no puede capturar la dama. No era tan precisa la jugada de que el alfil estuviese controlando la casilla de coronación, porque Magnus Carlsen ha interceptado ese poderoso alfil con la torre y el descubierto del alfil. Bonita jugada esta. Dama, han coronado en dama las negras, pero ahora la iniciativa la tiene Magnus Carlsen. Tienen los dos, las damas han vuelto al tablero, pero aquí han jugado dama G7 jaque con iniciativa, rey D3. Decir que Mamellaros también estaba muy apurado de tiempo. Dama G6 han jugado jaque, rey D4, dama F6 haciendo una escalera acercándose al rey, rey D3, dama F5 y rey C4. Aquí han jugado torre C7 dando un jaque, y con los apuros de tiempo Mamellaros se ha equivocado. Aguantaba la jugada. Rey B3 era la jugada que más aguantaba aquí, porque ahora vemos que las blancas no tienen jaques y es una partida con igualdad de material. Por lo tanto, las negras hubieran tenido posibilidades, pero muy poco tiempo tenía Mamellaro en el reloj y ha hecho rey B5, y Magnus Carlsen ha jugado dama D7 jaque, rey B4 y dama D6 jaque, y aquí las negras se han rendido, pues hay un mate forzado. Rey B5 podría seguir, torre C5 jaque, y a rey B4, dama B6 jaque, rey A3, torre A5 jaque, única para cubrirse, dama A4, y no es necesario que las blancas capturen esta torre porque tienen alfil D6 acabando con la vida del rey, puesto que ahora la dama y alfil han puesto en jaque mate al rey negro. Bien amigos, espero que os haya gustado esta partida. Abajo os dejo el enlace a chess.com para que os registréis. Allí podréis jugar al ajedrez en esta buena plataforma. Y sin nada más, os dejo aquí otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.